Queridas hermanas, queridos hermanos, bendiciones. Hoy queremos reflexionar sobre qué es la lucha espiritual, qué significa el tema de la lucha espiritual. Y como ya les he dicho, cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, cuando nos convertimos, cuando iniciamos el proceso de la conversión, nos estamos uniendo a una guerra que ya ha comenzado. Quizás podrás decir, yo no tengo nada contra nadie, yo no me meto contra el diablo, que él no se meta conmigo. Pero por el hecho de ser de Cristo, ya participamos de una guerra espiritual, de una lucha espiritual que ya está comenzada. Y aunque Jesús ya triunfó sobre Satanás, ya tiene la victoria sobre el mal, Jesús espera que el pueblo de Dios, vos hermana, vos hermano, hagas cumplir en la práctica esa victoria. En Mateo 28, 18 al 20, Jesús dijo a sus discípulos después de resucitar: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Jesús tiene toda la autoridad. No podemos dudar de eso. Y es decisión nuestra, una decisión que tenemos que tomar de ejercer esa autoridad que se nos da a nosotros. Esa autoridad que nosotros ejercemos sobre el enemigo, de esa autoridad que nosotros ejercemos sobre el enemigo, depende también la victoria, el que Jesús comience a ser rey de la creación. O sea, solamente nos apropiamos de esa victoria que Jesús ganó para nosotros y administramos esa victoria. Claro, ¿cuál es el problema? O ejercemos esa autoridad espiritual que tenemos por el bautismo, o ni siquiera es autoridad, no es nada. De hecho, muchos hermanos que son cristianos se quedan mirando a cómo Satanás les roba. Para darles un ejemplo, es como si alguien llega a su casa en auto y ve a una persona con una camioneta sacando los muebles de la casa. La esposa le dice: no tiene derecho a hacer eso. Y el marido, ¿qué le responde? Tenés razón, vamos a comer algo. Muchos cristianos no saben cómo detener el robo. No sabemos cómo detener el robo. Nos están robando. Satanás te roba. Y la clave para andar en la autoridad de Jesús es que la hagamos efectiva. En la lucha espiritual, básicamente tenemos que ser agresivos, pero no porque nos insultemos y tratemos mal a los otros, sino agresivos en la oración, agresivos en la alabanza, agresivos en la proclamación de la palabra de Dios y agresivos en la adoración. Hay dos extremos en todo esto y hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado. Los primeros que piensan que la batalla continúa y que la lucha de ellos determina el triunfo final. No es así. Las personas que tienen esta idea se enloquecen con la idea de la lucha espiritual. Están viendo demonios por abajo de las puertas. No pueden, abajo de la cama ven que lo estaban haciendo. Dado que todo es para ellos una lucha, ven demonios por todas partes, debajo de cada piedra. Primero que tenemos que recordar y tener bien claro que la victoria ha sido ganada por Jesús. Nuestra tarea, tu tarea, es la de luchar para hacer efectiva esa victoria. La segunda suposición falsa es que, dado que Satanás ha sido vencido, ya no queda nada por hacer.
estas personas, estos hermanos, estas hermanas, que viven según este pensamiento, estas reglas, son fatalistas. Todo lo que les pasa es voluntad de Dios. Y no todo lo que te pasa es voluntad de Dios. La persona que está en esto se contenta con cualquier cosa. Y vive en una actitud de derrota. Y van experimentando mucho menos de lo que Dios tiene para ellos y para ellas. Hermano, hermana, el enemigo ha sido vencido, pero no está cautivo. Para ejercer la autoridad de Jesús hay que tener las armas adecuadas. Y no son armas carnales, sino las armas poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Esas fortalezas mentales que nos creamos derribando argumentos que se levantan contra la verdad de Dios, el conocimiento de Dios. Eso que hablábamos en las reflexiones anteriores de la armadura de Dios. Nuestra batalla es contra esos razonamientos, esos argumentos. Es una batalla contra todo el que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y el resultado final es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Básicamente esto, el creyente no lucha contra personas con cuerpos. ¿Qué te quiero decir con esto? La batalla no es contra tu esposa, contra tu amigo, contra tu novia. Es contra los principados y potestades, espíritus del mal, que utilizan, habitan o vienen sobre personas o las motivan a hacer cosas malas. Es la lucha contra las fortalezas que se levantan y nos motivan a actuar en forma contraria de la palabra de Dios. Las fortalezas son del enemigo y están sobre todo en el ámbito de la mente. ¿Cómo son estas fortalezas? Por ejemplo, son la incapacidad o la negativa para aprender, para incorporar en mi vida la verdad de Dios. ¿Qué es una fortaleza? Básicamente es un prejuicio. Definirme por una postura antes de haber estudiado los hechos. ¿Qué es una fortaleza? La incapacidad de aprender. La palabra de Dios es, por ejemplo, una fortaleza. De hecho, por ejemplo, hay una fortaleza en la persona que siente que está más allá del perdón de Dios, que Dios no la puede perdonar y que vive atada por la culpa. Y que cree que ese pecado nunca va a ser perdonado por Dios. Hay fortaleza en el hermano, en la hermana, que cuando es confrontada con su atadura a distintos tipos de espíritu, se niega a aceptar la corrección de la autoridad puesta por Dios en su iglesia. ¿Qué es una fortaleza? Es cualquier creencia que nos coloca en oposición al conocimiento de Dios, que nos hace oír oídos sordos a la verdad de la palabra de Dios y a la voz del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, de nosotras, tenemos encomendada una gran tarea por el Señor. Nuestra responsabilidad es derribar esas fortalezas que hay en las mentes de los hermanos y de las hermanas y que les impiden recibir el Evangelio de la salvación. Dios, esencialmente, como descubre el pueblo a través de la experiencia del Éxodo, en la salida de Egipto, es un Dios que libera. Y un Dios que quiere que seamos capaces de liberar las mentes, nuestras propias mentes y la de quien sea, de esa cautividad de Satanás
y que la llevemos a obediencia de Cristo. De hecho, miren hermanos, esta es la gran tarea. Hay hermanos que viviendo situaciones de lucha, en el fondo todavía creen más en el poder del enemigo que en el poder de Dios. Y entonces tienen miedo y no se animan a seguir adelante y no se animan a hacer un proceso de libertad. Para ellos vale ese refrán que dice, a veces convence más malo conocido que bueno que por conocer. Cuando uno puede vencer esa fortaleza mental, uno hace que la victoria de Cristo entre sobre su vida y realmente sea motivo de libertad, de paz, de alegría en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está actuando. Dejémoslo actuar en nosotros. Amén.